Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Ya sí que sí, estamos en las semanas de Eurovisión. Comienzan los ensayos y en este vídeo voy a reaccionar a los 30 segundos con realización que han publicado de los segundos ensayos de los participantes de la primera semifinal. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. Vamos allá, comienza la temporada. Está muy oscuro, ¿no? ¿Vale? Guay la coreo. Uf, pero se ve muy vacío el escenario. Yo me hubiera puesto en un extremo, cerca del público, no en medio. A ver el Dance Break. Está muy oscuro. O sea, está haciendo así y con un plano general y a oscuras, no se ve. Vale, la coreo no es muy impresionante, por eso planos de realización rápida. Vale. Vale, he visto varios problemas en este ensayo. El primero, la iluminación ha sido el mismo color durante todos estos 30 segundos y ella y los bailarines van de blanco, lo que significa que podrían utilizar varios focos de distintos colores en distintos momentos y esos colores se proyectan en la ropa blanca y quedaría un efecto muy chulo, sobre todo en el dance break. Después, al estar en medio y no haber absolutamente nada más y los fondos al final son dibujitos de un color, algo que estaba haciendo así, o sea, los fondos no rellenan nada, se ve todo muy vacío. Entonces yo utilizaría todo el escenario y en vez de actuar en medio me iría a un extremo, ahora al otro, porque si no, lo que estamos viendo de fondo son los visuales de un solo color que no aportan un nivel artístico a la actuación. Después, en cuanto a la iluminación, era muy oscura y en el dance break yo creo que ahí se tiene que apagar la luz y un foco en ella para ver cómo baila. Es cierto que la coreografía no era muy impresionante, por eso han utilizado una realización muy rápida para dar esa sensación de wow, mira lo que estoy haciendo, mira el pelo volar, pero en verdad era una coreografía normal. Hubiera estado muy chulo que en el dance break la viéramos de fondo en las pantallas gigantes haciendo el dance break, ya sea porque lo están proyectando o porque ella se ha grabado haciendo el dance break y se ve una silueta o una sombra de ella haciendo el baile o ella misma en gigante con la misma ropa. Vamos, lo que molaría es que la enfocasen a ella haciendo el dance break en las pantallas de fondo para crear una sensación de grandeza. Yo sabía que iba a tirar por una actuación pop diva joven y el problema es que su canción va de que una persona que descubre que la están engañando, que su pareja la está engañando. Si hubiera tirado por ahí, hubiera potenciado su juventud y podía haber hecho una actuación de escena, serie juvenil o película juvenil interactuando con los bailarines, me has engañado, me peleo contigo, etcétera, y hubiera sido algo más entretenido. Porque al ofrecernos una actuación pop diva de baile, aparte que es algo que ya hemos visto y este año hay muchas competencias en ese sentido, ella no lleva puesta en escena y la coreografía está bien, pero no es nada extraordinario. Entonces hay que esperar a ver al resto, porque es cierto que la canción a primera escucha es pegadiza, es un buen inicio, pero hay que ver si después de ver a todos destaca o no, porque de momento lo que ofrece es bastante sencillo. Está muy bien porque ella está con mucha energía y frescura y es algo que gusta. Entonces vamos a esperar a ver el nivel del resto. Uy, los coros están muy altos. Vale, es la misma puesta en escena que en su país. Uf, planos generales, una actuación tan lenta y tan mística, no. No, porque te distraes y no prestas atención. Uf, mala realización. Vale, hay un gran problema de la realización. Sé que estos son solo 30 segundos, pero ya pinta mal. Cuando tienes una canción tan lenta y sobre todo tan mística, necesitas primero una realización cautivadora y por lo tanto necesitas tener una realización que prácticamente entera sea de primeros planos y planos de medio corto de lo que quieras enseñar, ya sea de la escenografía, porque ya lleva escenografía con las rocas, lleva los fondos del mar, etcétera, y planos de ella. Porque al final lo que te está haciendo es contar una historia. En este caso, esta canción es un himno de la esperanza. Entonces tienes que sentir la oscuridad. Si tú me haces un plano general donde veo a la gente, veo todo el escenario, ya salgo de la burbuja, salgo del misticismo que tiene esa música. Entonces, si a mí me está teletransportando a otro mundo por la voz relajante,
Si de repente me haces un plano general donde estoy volviendo a la vida real porque estoy viendo a la gente, pierde toda la magia. O sea, lo que necesitaba esta candidatura era un gran trabajo de realización de arriba abajo, de todo planos que no aburran, no los mismos planos, pero todo primeros planos y planos cortos, nada de planos generales. Eso es lo primero, entonces, sin una realización rápida, con muchos planos detalle de lo que hay en el escenario y planos cortos, es lo que me temía. La actuación puede aburrir. Y de momento es lo único que puedo comentar, pero me voy preocupado. Yo ya la veía en ese borde de el pasa o no pasa. Es cierto que vocalmente ella suena como si estuvieses escuchando la radio. Vocalmente suena casi perfecta, con una voz aireada muy perfecta y esa técnica es muy difícil, pero es que no hay jurados en la semifinal. Por ello tiene que cautivar al público. Y sé que gusta mucho la canción, pero una cosa es escuchar la canción relajado en tu casa y otra escucharla en directo, viendo actuaciones y viendo 15 o 16 actuaciones seguidas. Es que cambia la historia, ahí tiene que venderla con imágenes. Entonces, la realización aquí era importantísimo y de momento me voy bastante preocupado, pero vamos a continuar. Play. ¡Vamos! Vale, nos han puesto justo el final. Pum, pum. Creo que hay más focos azules o por lo menos se ve mucho más guay en este escenario que en su país. ¿Ves? Y se ve su cara de rojo. Uy, este plano. Esto es lo que le falta a Chipre. Primero, luces azules, ahora luces rojas, se cambia el fondo y ya se le ve de blanco. Queda más dinámico, aunque sea dos colores, queda distinto. Aunque es cierto que hay mucho plano general. La verdad que este adelanto no me ha dicho mucho y esto es un problema porque es el final de la canción. Y el final de la canción es el mayor subidón y yo no he sentido ningún subidón. Es cierto que él tendrá mucha más energía y los bailarines también el día de la semifinal cuando esté todo el estadio lleno de gente y les vean cómo están saltando y reaccionando a la canción. Pero ahora me ha dejado un poco frío, primero por los planos generales y segundo porque al ser un subidón en ellos, en su energía, tengo que ver ese subidón. Por eso, una vez más, lo digo todos los años, y si veis este canal desde hace mucho tiempo, vais a decir, todos los años dice lo mismo, pero es que es verdad, los planos generales no funcionan en un concurso como Eurovisión. Funcionan si quieres enseñar toda una escenografía que has montado. Si no hay esa escenografía, no me sirven. Yo tengo que sentir la misma sensación que la siento cuando la escucho en mi casa. Y eso es, yo escucho esta canción y me dan ganas de bailar, me dan ganas de cantarla. El ritmo me llena. Yo ahora he visto este ensayo y no me he movido apenas nada. Y esto es porque aquí estamos añadiendo el visual, porque cuando yo la escucho simplemente es el oído y a través del oído me llena de energía. Pero al verlo ahora así, con tanto plano general, la energía baja muchísimo. Y es una canción que vocalmente es lineal. Estoy ya hablando de la final y de los jurados. Por lo tanto, su punto fuerte es lo adictiva y pegadiza que es para que el público le vote. Entonces, si pierde la energía, está perdiendo totalmente todo su factor y todo su punto fuerte. Al final me da rabia, pero igual se va a cumplir lo que pensé, que es el típico fan favorite que no queda bien, porque la canción al final no tiene nada destacable. Es una canción que nos encanta a todos, pero como veis, al verlo entre muchas canciones y solo llevamos dos, no hay nada destacable. Entonces al final te gusta y te quedas con el país para buscar luego la canción y consumirla y escucharla, pero no votas por ella. Sí que veremos con la actuación entera a ver qué tal queda en conjunto con el resto. Uf, qué oscuridad. ¡Oh, qué chulo! Aquí el fondo blanco para potenciarla a ella, que está tumbada y queda fenomenal. Bueno, no estaba tumbada, pero un poquito blanco detrás de ella. Maravillosa. Mira, me falta como un poco verde aún para hacerlo más tenebroso. Maléfica. Vale, evidentemente esto no va a ser del plato de buen gusto para todos. Eso ya lo sabíamos. No es la puesta en escena de cuento de hadas y chica que se vuelve loca que yo me esperaba, es directamente súper tenebrosa y por lo tanto esto es o gusta o no gusta. El trabajo de cámara es impecable, solo me faltan unos pequeños toques de iluminación como he dicho, porque al estar
todo completamente a oscuras y la ropa a oscuras, cuesta un poco verla, entonces una pequeña luz blanca tenue para remarcar que ella está ahí. Y cuando he dicho una iluminación verde o morada, incluso con humo detrás, para dar ese más toque de brujería, quedaría mucho más chula aún. Porque al final, oye, esto lo ven todos los públicos y tiene que intentar que guste a casi todo el mundo. Y tiene que hacerlo también un poco más accesible. Vale, lo acabo de volver a ver porque evidentemente me he quedado flipado y maravillado con este adelanto del ensayo. Y sigo pensando lo mismo, incluso me da una luz roja en el primer plano que yo pensaba que estaba tumbada, creo que está de pie, una luz roja detrás para dar más dramatismo y más tenebrosidad. Y sobre todo cuando está haciendo el conjuro, ahí sí que necesito más iluminación, sea verde, sea roja, morada, el color que sea, pero que nos lleve a conjuro y a brujería. Si os dais cuenta, en esta actuación no ha habido ni un solo plano general. Bravo, y yo por lo menos me he quedado magnetizado y atento en ver qué estaba pasando y qué estaba haciendo. Y al quedarte magnetizado en una actuación, automáticamente también estás escuchando la canción. Y esa es la mejor forma de venderla. Por lo tanto, independientemente de los gustos, esta canción está muy bien vendida en directo. Entonces, es lo que dije en el top. Como representa lo transgresor, lo diferente, lo distinto, se la va a votar en masa para que llegue a la final. Y a quien ya le gustaba la va a votar más porque la realización de momento está impecable. Es un gran trabajo de realización que a priori los jurados debería funcionar, pero ya sabéis que yo tengo miedo a los jurados porque normalmente este tipo de propuestas, como fue Hatari o Alemania el año pasado, no les puntúa bien cuando tienen una dificultad vocal. Al final, lo que pasa con Irlanda es que destaca en todos los criterios de los jurados, estoy hablando de la final porque va a pasar a la final, destaca en originalidad y composición, destaca en capacidad vocal, la voz gutural, luego la voz pop, luego una voz más clásica, etcétera. Ahora la puesta en escena está currada, es decir, destaca en todos ellos, pero la canción no es accesible y eso le puede restar puntos en ambos sistemas, en televoto y en jurado. Entonces hay que esperar a verla entera. Y evidentemente al ser tan magnética la actuación hace que prestes atención a la canción y que guste más, porque ahora asocias esta canción a esta imagen y esta actuación que te deja con la boca abierta y por lo tanto hace que suba el nivel de la canción. Por lo tanto, esta actuación no solo hace justicia a la canción, sino que está subiendo el nivel de la canción. Vamos, Ucrania. No sé si me gusta. Vale, sí, sí me gusta. Esos fondos no son estrellas fugaces. Vale, este es el final de la canción. ¿Cómo sabía que iban a tirar por el rollo religioso y no por el mensaje de la canción? Oye, visualmente es una pasada. Es que Ucrania siempre es un país que sabe que va a currarse la creatividad de la escenografía. Era el final de la canción, por lo tanto, no hemos visto el rap, entonces se supone que Aliona hace el rap y se va. O a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no era el inicio, creo que era el final de la canción. Después, esto lo dije en la reacción y lo dije en el top. Esta canción tiene el estribillo más adictivo y suena a himno religioso, entonces mucha gente la va a confundir y pensar que es una canción religiosa que están pidiendo ayuda y poder a lo mejor incentivar ese voto solidario por la guerra. Y han llevado la escenografía a eso, porque la canción en verdad es un homenaje a las mujeres. Habla de la Virgen María, de María Teresa de Calcuta, y lo que quiere decir al final es que esas grandes mujeres fueron seres humanos y ellas hicieron un largo camino, todas las presiones sociales, machismos, etcétera, que tuvieron que soportar para llegar hasta donde estamos. Puedo interpretar como que esa montaña es todo el camino, todo el peso que han soportado las mujeres, pero esa montaña viendo un cielo que no son estrellas, que es que parecían misiles, pues es que se la han llevado un poco al terreno religioso para que la gente piense que es por la guerra. Lo que pasa que no sé si eso va a funcionar tanto este año, porque la presencia de Israel yo creo que va a cabrear y la gente va a decir es que basta ya del factor político, porque al final la presencia de Israel está llena de ese factor político y al ver esta actuación que se va a pensar que es una canción religiosa pidiendo ayuda, a lo mejor la gente va a decir otra vez Ucrania. No lo sé, la tengo que ver entera para ver realmente qué es lo que quieren transmitir con la actuación. En cuanto a la escenografía, no tengo nada malo que decir.
Simplemente que si es el final me da pena que hayan sacado a Liona, es decir, la rapera, de la actuación, porque entonces, ¿cómo va a ser eso? Va a quedar muy mal que haga el rap y de repente desaparece y se ve a Jerry Hill subiendo por esa montaña, lo que significa que la parte del rap no se van a unir las dos a hacer el rap y acabarlo juntas, que yo creo que eso empoderaba. Entonces, por esa parte me da un poco de pena, lo veré con la actuación completa, pero en cuanto a la escenografía no tengo nada malo que decir. O sea, es lo mismo que con Irlanda. La escenografía incrementa la canción, aunque se va a otro mensaje completamente distinto al de la canción, o eso parece, y por lo tanto sube puntos la canción y está subiendo el nivel la escenografía. Lo único que me queda por decir es que es una pena porque en este caso entiendo el plano general para que se le vea a Jerry allí arriba, pero claro, al verla subida allá arriba con el plano general se ven los focos y es lo que he dicho antes con Serbia, que te saca un poco de la fantasía que te mete ese plano que está subiendo la colina, que es maravilloso, porque te lleva realmente a una película, a una persona que está, yo siento, huyendo de la guerra, porque para mí ese cielo con las estrellas, esos son misiles, es como una persona que está huyendo de ese conflicto. Pero claro, luego en el plano general se ve todo el escenario y a mí me saca un poco, pero claro, entiendo en este caso que hagan ese plano general para verla arriba de la montaña. Quizás a lo mejor tiene que ser un poco más cerrado y cortar la parte de arriba del escenario, ¿vale? Para que no se vean los focos y se vea simplemente la montaña desde arriba o hacerlo desde abajo para que se vea la montaña y a Jerry allí arriba o hacerlo en picado. ¿Sabes? Porque si pueden evitar que se vean los focos, mejor, porque entonces no salgo de esa historia en la que me estoy metiendo. Yo siempre he pensado que Ucrania puede ganar esta semifinal por encima de Croacia y de momento pinta bien, así que ya veremos cuando vea a Croacia. Seguimos. Ah, y se me ha olvidado decir cómo destaca la voz potente de Jerry Hill y por lo tanto esta escena mejora la canción y el final lo potencia muy de diva cantando y suplicando, ahora sí que van a incrementar su posición en los jurados, pero muchísimo. Play. Es que con esta imagen la voz potente destaca más. Wow, los jurados. Vale, a ver. Sabía que iba a haber un juego de ajedrez. Me mola el espacio. No sé por qué está ligando, enfrentándose con el rey. A este plano de este bailarín no aporta. Aunque era para que ella se subiese ahí, pero... Vale, no entiendo para nada la puesta en escena, Reina Galáctica ella, pero es decir, una vez más, Polonia siempre se pasa el juego, es decir, Polonia no viene a, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer la puesta en escena? No, todas las ideas que surgen las meten siempre. Y eso a quien le gusten los excesos y entretenerse, Polonia es su país. Luna de Tower es una canción pop radio comercial que me recuerda a canciones de Taylor Swift. Es cierto que esta actuación, que se ve que hay mucho presupuesto, el curro con el fondo, los visuales del espacio. También, claro, los visuales en el suelo, que estaba en el suelo, en las pantallas estábamos viendo como había un tablero de ajedrez y se iban cayendo las piezas, luego ella está luchando con el bailarín, se sube en el caballo, al final, es decir, hay un curro creativo muy importante en esta actuación. Entonces da la sensación de pop diva y al final me acuerdo que yo pensé, si la canción recuerda a Taylor Swift es algo positivo porque es una estrella pop mundial. Entonces ella, que es en lo que Luna pierde mucho, es que es muy sosa en escena, entonces tiene que actuar como una diva, como si fuese una estrella. Oye, es cierto que ella no da todavía ese aura de estrella, pero esta escenografía parece cara, parece de Super Bowl. Da esa sensación de esto es de una estrella, esto es la actuación de una estrella en un tour. Entonces, esa sensación de estrella la están dando con la escenografía y eso es muy guay. A ver, no es tan artística ni tan impactante como la de Suecia, pero oye, es una escenografía currada, o sea, es decir, esto impresiona a los jurados. Criterio de calidad de puesta en escena, impresión general, aquí Luna acaba de subir muchos puntos, ¿eh? Tenemos una parte negativa, tanto movimiento, la voz estaba muy temblorosa. Al final, por eso yo quería que hiciera una actuación visual, que es lo se ve que la coreografía, el hacer esa pelea o ese baile que está haciendo con el bailarín, tanto movimiento, ella no controla bien la respiración y la voz está muy temblorosa. Por suerte, la canción es muy buena, muy pegadiza, la producción es muy moderna y la escenografía es tan entretenida que, digamos, un poco eso distrae y hace que no prestes tanta atención a la voz. Entonces, yo creo que esa carencia y esa preocupación que tenía de que la voz suene débil, aunque suena débil,
por todo el curro de la escenografía, creo que eso le va a ayudar y que sí que va a pasar a la final. Yo, por lo menos viendo esto ya destaca más que Chipre, que no lleva nada. Aunque guste más la canción de Lituania, con la escenografía va a destacar más y no va a ser olvidada. Es imposible olvidar a la chica del ajedrez que se sube encima de un caballo. Entonces, si eso puede provocar que por ella y además que la canción es pegadiza y mucha gente la podrá buscar, escucharla y llegar a la final con la canción en la cabeza porque es muy pegadiza. Ah, y claro, la voz temblorosa le baja el nivel de la canción, pero eso le va a perjudicar más en la final que en la semifinal, porque en la semifinal toda esta escenografía le va a ayudar a pasar porque, como he dicho, va a ser recordada. ¡Vamos! ¡Qué bien suena ahora! Vale, el plano de la batería no lo entiendo. La realización no me gusta, pero la voz suena genial. Más planos cercanos. Ese plano de los bailarines no me ha molado. Venga, venga. La realización es muy mala. Muy mala. Vale. Vale, me gusta y me parece chulo que ahora en la parte tecno entre la cámara desde atrás, tape un poco la imagen del humo y de repente está entrando la cámara y estamos viendo que están haciendo algo con el humo y de repente ves el baile. Me gusta, lo hace más apoteósico. Además, si lo hace de espaldas al público, luego se puede girar cuando hace el baile hacia atrás con la pierna y es más dinámico. Ya sabéis que a mí el baile no me parece que impacte, lo que me parece que hace el baile es darle un toque de humor a la actuación que sea más graciosa, que pueda parecer un poco joke entry, pero la canción, ya lo sabéis que por mensaje y por canción en sí no es una canción de broma, pero juega a eso para conseguir más votos. Entonces veo que con la cámara y la realización sí que han potenciado el baile, pero el resto de la actuación es cierto que no me parece tan caótica como en el Dora, ¿vale? Pero veo muchos planos de realización innecesarios. No me ha gustado el plano de los bailarines gritando tan agresivos. A pesar de que es una canción que es metal, el estribillo es pop rock. Entonces creo que demasiada agresividad sexual satura la canción. Por lo menos me gusta ver que ya no canta de forma tan estridente, que lo canta con una forma más natural, porque eso hace que la canción sea más accesible y guste más. Entonces yo veo una clara mejora, pero claro, tengo que ver a todos y ver la actuación final. Es cierto que no he sentido sensación de ganadora, pero ha subido también bastante el nivel. Considero que faltan planos cercanos divirtiéndose, pero la canción destaca muchísimo, sobre todo después de Polonia. Es cierto que Ucrania ya ha salido y este clip me ha impresionado más que el clip de Ucrania, así que de momento creo que Croacia sí que va a ganar la semifinal 1, porque por lo menos en estos 30 segundos me ha parecido que destaca más, no más impresionante, porque vocalmente Jerry Hill me ha parecido más impresionante y más potente, sino que destaca más y se vende mejor la canción. Quizás es porque Polonia va detrás, no lo sé, pero destaca más la canción de Croacia. Por lo tanto, creo que de momento Croacia gana en la semifinal. ¡Vamos! También se queda un poco vacío el escenario. Le falta pirotecnia. Queda muy sola ahí subida. Y bailarines faltan. Muy buena voz. Es una canción divertida y está quieta. Mira que me gusta el dorado porque... qué mal pinta esto. Mira que me gusta el dorado porque el dorado es grandeza, es diva. Y esto es lo que quería yo, que hiciese una actuación de diva, de grandeza. Y me gusta que esté en un pedestal, pero uno, me falta pirotecnia, me falta confeti, ya sé que es solo un momento, pero es una actuación que pide que esté durante todo el tiempo. Que esté ahí subida va en contra de la energía y el ritmo de la canción. Necesita recorrerse todo el escenario. Faltan los bailarines para ayudar. Si ella va a estar quieta, los bailarines que llenen de energía. Es que están yendo a la contra de lo que es la canción. Lo único que me gusta es los colores porque, como digo, dorado al final te lleva al oro, al ganador, y es un color como de diva y de grandeza. Pero el resto, ¿dónde está la energía? Yo pensaba que Islandia es una canción muy rítmica que gusta a primera escucha y que por lo tanto ella podía dar la sorpresa. Viendo este clip, como toda la actuación sea así, quieta y sin energía, no creo que de la sorpresa. Es cierto que las semifinales de nivel muy floja. Tengo que esperar a ver a todos, pero
Viendo este adelanto, a ver, aún así la canción destaca porque tiene mucho ritmazo y sobre todo la voz destaca porque al estar quieta no está ahogada y la voz se luce completamente. La dejo en dudas y mira que pensaba que podía dar la sorpresa, pero de momento la dejo en dudas. Vale, ese plano se veía un poco caótico. Me esperaba más oscuridad para que hubiera más misticismo. Más oscuridad. No sé si este plano donde se vea todo el público me gusta. La voz es increíble, evidentemente. Vale, es lo que os he dicho con Serbia, es una canción mística, entonces ver el público, ver partes del escenario me saca del misticismo y de la fantasía, y esto es lo que me pasa con Eslovenia. Se ve claramente el escenario, hay demasiada luz, se ven los focos, entonces es como muy artificial. Entonces, esa artificialidad que estoy viendo en la escenografía con el sonido místico y ella como va con el body, no me cuadra. No obstante, la voz es absolutamente increíble. Y ya no es solo el exceso de iluminación, me falta que esté en un pedestal. Me falta algo de escenografía que ayude a potenciar mi imaginación. Evidentemente, su voz sube el nivel artístico y sube el nivel de la gala, pero la escenografía creo que queda un poco pobre, que queda muy vacía, que no se entiende. Entonces, claro, lo que se va a escuchar a nivel sonoro es muy bueno porque su voz es calidad, pero también es una canción que no sé si va a escuchar, pero claro, ella es muy magnética, entonces eso ayuda a vender la canción, pero todo lo que le rodea no me llama la atención, entonces me deja con bastantes dudas. Ya la tenía que estaba más en el no que en el sí. Es cierto que, claro, esta gala de nivel es muy floja, entonces escuchas esa voz y por voz dices, wow, es que sube el nivel, tiene que pasar a la final. Pero también es cierto que la escenografía creo que no acompaña. También me provoca muchas dudas y tengo que esperar a verlos todos. No sé si el público va a comprar esto, ¿eh? Es que queda con los focos muy artificial. Vamos, vale, estos han puesto en el inicio. ¿El huevo se ve más espectacular o soy yo? Esto va a arrasar en el televoto, es que solo hay que ver esta imagen, esto ya va a ser llamativo. Quien no esté prestando la atención, sus amigos le van a llamar y van a decir, ven a ver esto. Bueno, la voz no me ha gustado mucho. Como ha dicho el Simi Slay. Vale, realmente no hay mucho que comentar porque han puesto el inicio, pero simplemente con el inicio destaca muchísimo. La imagen del huevo oscura. Prestas atención a qué va a pasar en ese huevo. Cómo destaca muchísimo la base tecno de fondo. Y lo magnético, que es el primer cantante que está ahí tumbado con esa voz disfónica, ronca, hablándote. Es que llama la atención y te mantiene magnético. Es que solo con estos segundos ya me da la sensación de, wow, esto arrasa en el televoto. Lo dije en el top y lo vuelvo a repetir. Y sí, el televoto que se espera de Europapa se lo lleva a Finlandia. Es divertida. La base es muy adictiva, la base tecno. La canción suena como anime, tiene una buena letra, la actuación es súper divertida y súper entretenida y el cantante tiene buena voz. Con lo cual, los jurados deberían puntuar, cosa que lo dudo, por eso ya lo comentaré cuando vea la actuación entera. De momento, es que simplemente con estos segundos y con el nivel que llevamos de gala, es que me mantengo top 5 de la semifinal o incluso top 3 y a lo mejor superan a Irlanda en el televoto. Pero vamos, pasan a la final 100%. Es que no hay mucho más que comentar con este trocito. Simplemente, vamos, sin dudas pasan a la final. Vale, va de ángel, así que no va de estatua, como yo pensaba que podía ir, porque la letra habla de una obra de arte. No han elegido el mejor momento de la canción para mostrar. No sé si hay sorpresas. Oh, esto sí me ha gustado. Mucho plano general, por favor. Basta de planos generales. Vale, queda ella muy vacía sola en el escenario.
Ha habido un fondo que no me ha gustado nada, pero el siguiente, con el árbol dorado, todo dorado, y ese vestido helénico que lleva, era brutal. Pero es cierto que está sola. No hay bailarines, no hay nada más. Es cierto que tenía unos buenos visuales, pero estando sola necesita sí o sí planos cercanos, porque si no te distraes. Y encima, digamos que no es una canción, por lo menos el estribillo, que sea muy pegadizo o que enganche mucho. Entonces, encima me haces un plano general, no vemos al cantante que te pueda transmitir o magnetizar y lo que estás escuchando está bien, pero no destaca frente al resto de canciones que has escuchado. Entonces, estirar por la borda la canción y el trabajo por hacer tanto plano general. Se necesita ver al cantante. Hemos visto poco, es cierto que en el último plano general me gustaba que ella estaba como muy alegre moviendo el brazo y realmente es lo que necesita, mucha expresividad y vender gestualmente la canción, porque si no, creo que ese estribillo que al final es tururú, tururú, no es un estribillo que vayas a estar tarareando ni el que más va a destacar estando el de Polonia, estando la de Finlandia, estando Croacia, estando Ucrania. Olvídate. Y luego al final los fondos eran muy bonitos, pero es cierto que no se ven relación. No entiendo la relación de esas alas y bueno, puede ser esas alas y de repente el dorado, el Olimpo, por decir algo, pero tampoco se le ve el sentido. Y lo mismo, en un escenario tan grande que en cámara se ve grande, estando sola y en medio, lo demás se ve súper vacío. Necesita movimiento. Y de momento hasta aquí. Es cierto que vocalmente hace que destaque mucho y pasa como Eslovenia, que la voz hace que suba el nivel y lo que estás escuchando, claro, destaca por encima de los demás cantantes porque es una magnífica cantante con una grandísima voz, pero la canción no destaca. Entonces, no creo que vaya a dar la sorpresa como pensaba. Pensaba que Islandia y Moldavia podían dar la sorpresa, pero viendo estos ensayos me da que tengo que descartar esas opciones. Qué jovial salía. Vale, ya sabemos que tiene buenísima voz en directo. Me falta una luz más cálida, naranja. Mucha oscuridad para esta canción. Y esas manos gigantes. No entiendo esta escenografía. Muy futurística. Pero no me dice nada. A ver, como yo traduzco todas las letras, si no lo sabéis, esta canción es una canción de amor y habla de llevarte al paraíso, ¿vale? Esas manos gigantes negras, el fondo todo oscuro, el paraíso es oscuro. Esas manos negras, esa cabeza gigante de purpurina. No lo entiendo, es cierto que mucha gente no va a saber la letra, pero aún así el instrumental, o por lo menos para mí, a mí me transmitía viajes, paisajes, y pegaba con la descripción de quiero llevarte al paraíso. Pero a mí así no me han llevado al paraíso. El chico del bigote, que no sé su nombre, tiene una voz increíble, potente y destaca mucho, pero también es cierto que esa es la mejor parte de la canción, los giros étnicos que hace ese cantante. Luego, como la canción es muy relajada y muy lenta como la de Serbia, se necesita magnetismo del cantante y se necesita además planos cercanos que te ayuden a vender la canción. Y a mí, esa cabeza gigante, las manos y la cascada de purpurina de fondo lo que hace es distraerme, no me hace centrarme en la canción. Es cierto que el cantante del bigote sube muchísimo el nivel de la canción con su voz, es absolutamente increíble, pero ha ocurrido lo que me temía, es una canción tan relajante y la voz es susurrada, la del otro cantante, que puede llegar a aburrir. Y su voz sí que es cierto que aquí, por lo menos en este ensayo, estaba muy floja y no era muy magnética y muy floja. Entonces, realmente quien está subiendo el nivel es el otro cantante y es el que menos canta de los dos. Por no entender la escenografía, que me parece confusa y que además es que es muy futurista y no es una canción futurista, entonces no me parece que tenga sentido. Y, y tampoco me parece que impresione. Es que yo creo, esperaré a verla entera, pero yo creo que se puede confirmar que no pasan. Y mira que me ha encantado la voz de uno de ellos, pero es que el conjunto es que no se va a entender. No se va a entender una canción étnica con una ropa y una escenografía tan futurista y cada uno en un extremo, y además uno de ellos la voz es muy débil. No lo sé, yo tiro por el no. ¿Ves? Es que la música instrumental... ¡Uy, vamos a Australia! Vale, ese plano con las sillas vacías queda feo.
pero con el estadio con gente molará. Venga, me falta fuerza y energía, vamos. Mira, aquí focos moviéndose así para potenciar el coro. Guay. Vale, yo lo he visto bien. Es cierto que el primer plano, ver todas las sillas vacías, pues queda un poco mal, pero claro, si te lo imaginas todo lleno de gente, va a molar, porque además justo yo dije en el top, esta es una canción de interactuar con el público. Entonces me gusta que esté tan cerca del público porque ahora estaba muy diva andando, muy chill, pero imagino cuando el estadio esté lleno de gente no va a estar tan chill, va a buscar al público, le va a ver saltar, va a saltar con el público, o es lo que debe hacer, porque la canción es muy rítmica, es una canción que te llena de energía, que pide libertad. Es cierto que no hay mucha escenografía y bueno, yo tuve unas ideas muy locas cuando escuché la canción de intentar mostrar las distintas culturas, es decir, porque esta canción tiene el lenguaje indígena de una parte de Australia, entonces quería que por un lado reflejase esa cultura indígena y luego la cultura más moderna australiana y mostrar cómo se juntan las dos culturas y que no hay diferencias culturales, etcétera. Llevan ese instrumento de esa cultura, el bailarín iba vestido también creo que de forma tradicional de la cultura, esa parte está, yo creo que la parte moderna y cómo se juntan las culturas no va a estar, pero aún así creo que me parece muy entretenido, me ha recordado a Moldavia del año pasado, también tiene una canción con un instrumental étnico tremendo, no lleva mucha puesta en escena, quizás por falta de presupuesto, y estaban repartidos en un escenario enorme el enano con la flauta, etcétera, las mujeres cuervo, pero aún así funcionaba por la canción. Y yo creo que, aunque falta puesta en escena, va a funcionar vocalmente impecable ha estado, simplemente que su actitud estaba muy viva y le falta simplemente ofrecer la fuerza que pide la canción. Y creo que eso lo hará cuando el escenario esté lleno de gente. Además, después de Azerbaiyán destacan una barbaridad. ¿Qué me ha faltado? Es que a mí no sé por qué la canción, parte del instrumental electrónico, me lleva al espacio, algo futurista. Entonces, me había imaginado un cielo de fondo de estrellas. Me falta esa parte, pero el fuego, los colores rojos al final son colores y elementos que asocias con la naturaleza, con una tribu, ¿no? En este caso creo que el lenguaje indígena que hablan, según leí, era de una parte que vive en el desierto de Australia. Entonces esos colores rojos te pueden llevar a la calidez, al desierto, no es lo que quería, está un poco vacío, pero yo creo que va a funcionar muy bien con el público en cuanto a la semifinal. Sé que no les veo top 5 del televoto en la semifinal, pero sí que les veo sextos barra décimos, porque al final es una semifinal muy floja y pensar que este ritmo es una canción que te va a hacer divertir y te va a llenar de energía. Entonces sí que va a ser votada y además es distinta, es cultural y con el bailarín y la flauta ya esa parte la muestran. Entonces, yo sigo pensando, sé que mucha gente está en contra, pero yo sigo pensando que pasan a la final. Ah, y se me ha olvidado con Australia que para potenciar la actuación lo que nos falta es ver pirotecnia, que los bailarines se pongan a dar palmas al público para incitarles a que den palmas justo en este momento que hemos visto que es cuando entra el coro, se ralentiza la música, es decir, crear ese subidón total, porque es lo que provoca esta canción, es una canción de hacer que el estadio se venga arriba. ¿Ves? Aquí que enfoquen cómo están dando palmas, el cantante que se ponga a dar palmas, a saltar con el público. Esto es lo que falta y será un numerazo. Vale, pasa a la final. O sea, menuda diferencia de nivel con el resto. ¡Wow! Cómo han mejorado la escenografía. Los cubos quedan muy chulos. Muy bien, porque antes era todo blanco, me faltaba color. El fondo oscuro. Perfecto. Vamos, ahora todo oscuras. ¡Muy bien! Eh, hola, jurados. Los jurados en la final se van a comer estos con papas. Mira, Portugal lo ha hecho maravillosamente bien. No han puesto más presupuesto, han llevado la puesta en escena que tenían, pero han utilizado los elementos que ofrece el escenario de Malmo para potenciar su actuación. El cubo le da ese toque más moderno todavía y el fondo negro, maravilloso, porque a mí lo que me pasaba es que toda esta actuación la veía muy blanca y yo justo dije en el top que lo que me falta es que pongan focos de colores, por ejemplo, un foco rojo para iluminar a los bailarines que van de blanco y expresar drama, etcétera.
No han hecho eso, pero el hecho de tener el fondo totalmente negro hace que la ropa blanca y el cubo que está blanco y también tenía los bordes negros destaque más y queda muy chulo. Y sobre todo potenciar ese agudo. Y he dicho, por favor, en el agudo que apaguen las luces para ensalzarlo. Y es precisamente lo que han hecho. Y luego encima con un destello blanco. Esta canción habla de lucha interior y de crecimiento personal, entonces ese agudo es como ese momento en el que decides hacerlo, entonces toda esa luz blanca es como ver esa luz literalmente. Me ha encantado y han profesionalizado muchísimo más una actuación que ya era profesional. Cuidado con Portugal, esta ha sido la gran sorpresa para mí, porque ahora mismo les veo como un gran rival, porque estos pequeños cambios de iluminación le hacen destacar mucho más. Con este equipo de sonido, la voz destaca muchísimo más. Es que estos nivel top 10 jurados han conseguido que una balada, para empezar, se ha comido al resto de baladas. Compite contra Serbia, compite contra Eslovenia, también contra Azerbaiyán y lo englobo con Portugal, aunque no lo tenga, porque es una balada que le han metido que tiene su dramatismo y su toque moderno. No es lo mismo, pero las encajo por ser baladas y medio tiempo a todas en el mismo saco. Portugal destaca por encima de todas ellas y encima actúa la penúltima. Va a destacar muchísimo más porque la gente la va a tener reciente, aunque este año se vota desde el principio. Pensando en la final, han conseguido que una canción que sea una balada tradicional con ese toque electrónico para dramatizarla y hacerla moderna se vea interesante. Este es el ejemplo, esto es lo que digo. Cuando tienes una canción tan lenta como la de Serbia, lo que necesitas es una puesta en escena que haga que prestes atención y no te aburras. Aquí no había apenas planos generales y si los habían eran muy cortos, pero con esa escenografía que queda tan moderna y pega con el sonido electrónico, te mantiene entretenido y la hace destacar muchísimo más a ella. Entonces Portugal ha hecho un trabajo excelente. Portugal es la sorpresa. Portugal es el Dark Horse de esta edición. Clarísimamente, indudablemente pasa a la final. Ahora sí que le veo metiéndose en la lucha en los jurados, no para ganarlos por el nivel de la actuación, y solo he visto este trozo, y en el televoto en la final, según el orden de actuación, podrá mantener el pedazo de televoto que va a tener en la semifinal, porque sale de las últimas y destaca una barbaridad frente a sus competidores. Así que se ha puesto muy interesante para Portugal. Qué momentazo. También es cierto que esta es la parte final, que es la mejor. Vale, morado. Otra con planos generales. A ver, la canción es pegadiza, es entretenida. Creo que va a pasar a la final. Pero es todo muy intento de diva. Sí, sí, esto es efectivo. Vale, han tirado bastantes de clichés. Podrían haber arriesgado. Mira que yo quería que arriesgasen con elementos modernos, una estética moderna, que jugase con figuras que tuviesen en el escenario. Al final es como Chipre, pero es cierto que Luxemburgo ha tirado la casa por la ventana porque lleva pirotecnia, lleva unos fondos que había purpurina, colores morados y llama un poco más la atención que la canción de Chipre, que la escenografía de Chipre, que se queda más pobre. Pero al final juegan a lo mismo, dos canciones comerciales radiables. Es cierto que la de Luxemburgo me parece más atractiva porque es más pegadiza, en toque de francés le da un toque exótico y creo que puede funcionar más, pero sinceramente si llega a la final creo que va a pasar bastante desapercibida. Es una canción que gusta a primera escucha y podría tener un buen televoto sorpresa, pero es cierto que la actuación tiene muchos clichés. Yo creo que, por ejemplo, esos clichés con Islandia sí le funcionan porque suena una canción desfasada, entonces te esperas los clichés desfasados, pero una canción que suena moderna no te esperas o no pegan la pirotecnia, el brille brille, todos esos clichés que ya están muy utilizados. Te esperas algo distinto o algo nuevo. Entonces, yo creo que sí que puede ser suficiente para pasar a la final, pero en la final yo creo que esto no le va a funcionar. Además, como cierre de la semifinal, va a ser una actuación divertida, muy agradable de escuchar, que al público le va a gustar y le van a puntuar. Creo que la final se puede ir directamente al bottom, porque la escenografía es preciosa, es muy de diva, pero hay que mejorar esos planos generales, es que no va a llamar la atención, es que es ofrecer algo ya visto, muy bonito, porque la escenografía está muy bonita, no como la de Chipre que está muy pobre, está muy bonita, pero es lo que he dicho con Lituania.
Entonces, ¿cuál es esta canción? Luxemburgo, te la apuntas, la notas y la escuchas después, pero votar no votas tanto. Y mira que es pegadiza y podría tener un buen televoto. Pero bueno, cuando vea la actuación entera diré, de momento sí que pasa la final, además cerrando pasa porque es muy pegadiza. Pero se han ido al cliché y eso creo que no le va a funcionar para destacar en la final. Vale, acabo de ver todos los ensayos otra vez y ya tengo mi opinión final. Os voy a decir quiénes son de momento mis 10 clasificados porque hay que pensar que hemos visto 30 segundos de ensayo y algunos países te han mostrado el mejor momento de su actuación, como Portugal, como Ucrania, y otros no te han mostrado nada, como por ejemplo Moldavia o Finlandia que nos han mostrado el inicio. Al final hay que saber que es un extracto de 30 segundos y no representa toda la actuación. Y además también hay que saber qué momentos incluyen, porque claro, unos incluyen los mejores y otros algo que no desvela nada. Entonces, perfectamente esta lista puede cambiar cuando vean las actuaciones enteras en la semifinal. Que seguramente lo esté comentando por Twitter para que lo veáis si cambio de opinión o no. De momento tengo 9 segurísimos y el décimo tengo dudas. En primer lugar, Croacia. Ha ganado mucha fuerza, ahora tiene más fuerza escénica y también la voz se escucha fuerte y se escucha bonita porque no está agresiva, no está estridente. Llevan la misma escenografía que en su país que fue muy criticada, la han potenciado mucho con el humo. Es cierto que la realización tienen que trabajarla muchísima, pero eso no resta en que la canción destaque, sea una grandísima actuación. Ahora solo me falta por ver el resto de países que tienen gran nivel, como Suiza, Italia, Francia, etcétera, para ver si realmente puede hacerse con la victoria o se queda en el top 5. De momento, sí creo que va a ganar la semifinal. En segundo lugar, Ucrania. Y fíjate que Croacia ha mostrado el trozo del segundo estribillo y el inicio de la parte techno. Sin embargo, Ucrania ha mostrado el final. Es decir, el gran momento de la actuación. Hay una gran mejoría vocal de Jerry Hill. Destaca mucho la voz potente. Es una puesta en escena muy artística, muy bonita. A mí lo que me transmite es pedir ayuda, que no es de lo que va la canción, pero eso va a sensibilizar a la gente y recalco es muy artística. Lo que significa que el top 5 en el televoto en la final lo tiene garantizado y en los jurados, sinceramente, no sabía si iban a entrar en el top 10 de jurados porque al final la producción de esta canción es muy simple, pero es que está totalmente elevada con la escenografía, por lo menos en la parte final, porque a lo mejor ahora la vemos entera y la actuación es sosa hasta el final, porque claro, si en el final está subiendo por la cuesta, ¿qué hacen en el resto de la actuación? ¿La utilizan? ¿No la utilizan? Claro, nos falta información, no hay que precipitarse, es muy artístico lo que hemos visto, pero falta ver la actuación entera. Pero de momento, viendo lo artística que es, indudablemente en el top 10 de los jurados van a estar. En tercer lugar, la sorpresa, como lo he dicho, Portugal. Yo dije en mi top, Portugal tiene el nivel para llegar a la final, pero me da miedo. Pues ya nada de miedo. Bravo las mejoras que han hecho con la iluminación. Fijaros, un simple cambio de poner el fondo a oscuras y negro, cómo cambia, queda más estética, queda más moderna, queda más chula y entretiene la actuación siendo una balada tradicional que mucha gente le puede aburrir y ahora es más magnética todavía la actuación. Yo dije en el top que sentía que no transmitía, es cierto que no me ha transmitido en el sentido de emocionarme, pero sí que me ha entretenido, me ha hecho decir, wow, qué nivel. Voy a estar muy atento a la actuación entera porque creo que mi predicción para Portugal va a mejorar muchísimo. En cuarto lugar, Irlanda. Claro, aquí es donde os digo la diferencia de los clips. Portugal nos ha puesto el mejor momento de su actuación, el agudo. Sin embargo, Irlanda creo que nos ha puesto la primera parte de la canción, el inicio al primer estribillo. Entonces, claro, no hemos visto el clímax. Pero Irlanda también ha mejorado muchísimo. El problema es que Irlanda destaca por las distintas técnicas que muestra la canción, por la calidad de la puesta en escena, sobre todo en la realización, por lo diferente que es. Destaca en todos los criterios, pero aún así no me parece que sea una de las canciones del nivel más alto, es decir, cumple todos los criterios de los jurados para ser votada, pero ahora sí que destacan el de la calidad de la puesta en escena y la impresión en general, pero por ejemplo, en la originalidad de la canción, ahí puede chirriar un poco porque entra el gusto de la gente sobre todo y también de los jurados, aunque deberían ser objetivos, son personas y muchos lo van a rechazar. Y ese es un hándicap que tiene esta candidatura. Entonces, con Irlanda tengo que ver totalmente la actuación entera para saber realmente cómo puede quedar y cómo la va a recibir tanto jurados como público. Pero de momento
pasa a la final 100%. Número 5, Finlandia. Fíjate que Finlandia solo nos han puesto el inicio de la actuación y destaca. También han mejorado muchísimo su puesta en escena. Han apagado todas las luces. Al huevo, que está a oscuras, ahora se ilumina. Está completamente potenciado. Sigo pensando lo mismo. Todo el mundo espera un pedazo de televoto de Europapa y yo creo que el pedazo de televoto se lo puede llevar Finlandia. Cuando vea la actuación entera lo diré. De momento, evidentemente, pasan a la final sin problemas porque van a divertir, van a entretener y la canción te engancha completamente. En sexto lugar, Luxemburgo. Sí, lo he dicho, pop, diva, cliché, purpurina, muy cliché. ¿Qué me falta? Me faltan planos cercanos para verla sonreír, para verla disfrutar, para ver el carisma. Eres una diva, conquístame como todas las divas con tu magnetismo y carisma. Falta muchísimo plano cercano, pero actúa la última, la canción engancha, la canción es adictiva, entonces va a ser votada y va a pasar a la final. Y la voz no la he visto tan mal, la voz la he visto bien para lo que es la canción. Cumple. Lo que pasa que en la final igual ya no destaca, pero cumplir cumple para llegar a la final. En séptimo lugar, Australia. Esta canción sigo pensando que tiene un gran potencial y que va a crecer cuando la veamos con público, porque es una canción para interactuar con el público y ya hemos visto que está en una zona donde tiene el público muy cerca y el público se va a volver loco. Yo los veo 100% en la final, la voz suena potente, solo falta ahora que en energía también esté potente, porque en este ensayo estaba muy chill y aún así, o sea, relajado y aún así destacaba por encima de los demás. 8, Lituania. Fijaros lo que ha bajado y es una de mis canciones favoritas porque es adictiva, porque engancha, pero al final en la puesta en escena es la misma y es un baile normal y no destaca, por ejemplo, con voz como sí puede destacar Australia. Fíjate que quizás al salir los primeros le perjudica y por eso me ha parecido más destacable Luxemburgo que Lituania, cuando la canción de Lituania me parece muy superior a la de Luxemburgo. Entonces, claro, eso le va a perjudicar en el televoto, pero lo peor es que en la final, claro, si le toca actuar en la segunda mitad, igual tiene un buen resultado en el televoto, pero yo creo que en la final le puede pasar lo mismo porque no tiene nada especial más allá de que es adictiva. Y eso al final puede hacer que lo que he dicho, ¿qué país es? La consumo, me la apunto, pero no le voto. En noveno lugar, Polonia, justita, justita, porque la voz está muy justa, pero está justificada por todo el movimiento que hace. Y a mí me parece una actuación muy entretenida, una actuación muy visual, lo esperado por Polonia. Sinceramente, yo creo que pasa sin problemas. Es cierto que si consigue controlar la voz mejor para evitarnos sustos y sobre todo porque igual toda esa maravilla de escenografía no le sirve de nada si la voz le tiembla tanto porque los jurados van a decir, buf, cómo baja el nivel y es una canción que va a gustar a primera escucha. La escenografía es espectacular, es del tour de una diva, como he dicho antes. Entonces, que trabaje bien estos días el fondo y si tiene que hacer menos movimientos, que los haga. Porque con tal de verla enérgica es suficiente. O sea, si tiene que quitar el baile porque le perjudica al cantar, que lo quite, que trabaje su expresión y ya está. Y sigo teniendo dudas con la última plaza. Descarto totalmente a Moldavia, descarto a Azerbaiyán. Mucha gente se ha sorprendido con su escenografía. Yo considero que no pega con la canción. Uno de los cantantes tiene una gran voz, el otro tiene una voz más débil. Entonces no está bien aparejado porque uno tiene más nivel que otro. Yo creo que no entre Serbia, Eslovenia e Islandia. Creo que sí que va a pasar Serbia, porque al final, aunque pueda aburrir, la canción es muy relajante, la voz es preciosa y el Ramonda se queda. Pero también es cierto que por el nivel artístico, Eslovenia puede pasar, pero no me ha gustado nada la escenografía, no creo que potencie la canción, la tenemos que ver entera. Yo siempre he apostado porque la sorpresa era Islandia, pero si me está quieta toda la actuación, la voz destaca, el ritmo destaca, pero si me está quieta todo el rato, a lo mejor mucha gente dice, es que ha actuado muy sosa, no lo sé, pero claro, ¿por quién votas? ¿Por Moldavia? ¿Por Azerbaiyán? ¿Por Serbia? ¿Por Eslovenia? Que Eslovenia es magnética, ¿vale? Pero los otros tres también son sosos. Entonces es que están todos a un mismo nivel y considero que el décimo puesto está difícil de adivinar y sinceramente, sin ver la actuación entera me cuesta saberlo. De momento me decanto más por Serbia, pero es cierto que mi corazón sigue diciéndome Islandia puede dar la sorpresa. Con la actuación entera lo veremos. Y hasta aquí mi opinión de los ensayos de la primera semifinal. Decidme en comentarios vuestras apuestas, por favor. Así debatimos, así veo otros puntos de vista diferentes. Decidme el por qué pensáis que ese país va a pasar. Si alguno de mi lista pensáis que no va a pasar, que sé que me vais a decir que es Australia, argumentarme el por qué y nos vemos en los comentarios y en las reacciones de la semifinal 2 y del Big Five. ¡Chao!